La risa estridente de Gerardo resonaba por el vasto espacio de su impoluta taller mecánico, un sonido que se mezclaba con el eco metálico de herramientas y el ruidoso trajín de motores que eran, para él, la banda sonora de su imperio. «Te doy todo mi negocio si arreglas esto», proclamó con una carcajada cruel, sus ojos oscuros fijos en la figura menuda y nerviosa de Valeria, la joven que, con la esperanza de un nuevo comienzo, se atrevía a pisar su territorio sagrado. La voz de Gerardo, cargada de un desdén inherente a su personalidad, llenaba cada rincón, como si el mismo aire se encogiera ante su prepotencia. Era el tipo de hombre que construía su éxito sobre la humillación ajena, y Valeria, en ese instante, se convirtió en el blanco perfecto de su despiadado entretenimiento. El aire se tornó denso, casi irrespirable, con la expectación de todos los mecánicos, que detuvieron sus labores para ser testigos de lo que Gerardo consideraba una comedia personal, un espectáculo de sumisión que reforzaba su dominio absoluto en aquel templo de la velocidad y la potencia. Valeria, con las manos temblorosas pero una chispa indomable en sus ojos, tomó las llaves que Gerardo le extendía con desdén, como si fueran un objeto contaminado. El motor, un Porsche 911 que llevaba una semana inerte en el centro del taller, se erigía como un coloso de metal, un desafío que había doblegado a los mecánicos más experimentados de Gerardo. Lo que Nayara, o mejor dicho, Valeria, sacó de aquel motor, sin embargo, no fue un susurro de decepción, sino un rugido atronador que hizo que la sonrisa burlona de Gerardo se congelara en su rostro, transformando su diversión en una mueca de asombro y, por primera vez en mucho tiempo, de genuino temor. La sorpresa se apoderó de todos, un silencio denso se apundió, el ruido ensordecedor del motor, que había permanecido mudo durante días, se convirtió en la voz de la victoria, un canto resonante que anunciaba el cambio, la alteración de un paradigma que se creía inamovible en aquel lugar de máquinas y hombres. Gerardo Santander, un hombre de 45 años, había tejido su fortuna y su reputación sobre los cimientos de su taller automotriz, el más prestigioso del país, un santuario donde solo los Ferrari, Lamborghinis y Porsches, vehículos que excedían el valor de mansiones enteras, tenían cabida. Su oficina, una fortaleza de cristal con vistas panorámicas a sus mecánicos, era un reflejo de su opulencia y su ego desmedido. Los pisos de 1900, cerámica italiana, las herramientas de última generación que valían fortunas, y una reputación que gritaba su superioridad sobre cualquier otro taller de la ciudad, eran solo adornos para su verdadero placer, la humillación. Pero lo que más deleitaba a Gerardo no era la riqueza o el poder per se, sino la capacidad que éstos le otorgaban para pisotear a quienes consideraba inferiores, en especial a las mujeres que osaban desafiar su noción de lo que él llamaba el territorio sagrado de hombres. Esta profunda misoginia era el combustible de su ego, la fuerza motriz detrás de cada decisión, cada palabra, cada mirada que lanzaba a aquellos que no encajaban en su estrecha visión del mundo laboral. La voz nerviosa de su recepcionista, Inés, irrumpió en sus pensamientos a través del intercomunicador, interrumpiendo su placentera contemplación de su imperio. «Señor Santander», dijo Inés con un hilo de voz, «hay una joven aquí que dice que viene por el trabajo de mecánico». «¿Una joven?». Gerardo soltó una carcajada cruel, un sonido que para Inés era sinónimo de problemas. «Que pase», ordenó con un tono que dejaba entrever su anticipación sádica. «Esto va a ser divertido», murmuró para sí mismo, imaginando ya el espectáculo de la humillación que estaba a punto de desatarse. Para él, la llegada de Valeria no era una oportunidad de encontrar talento, sino un nuevo acto en su teatro personal de crueldad, una oportunidad para reafirmar su dominio y la validez de sus prejuicios. En 1906, un mundo que él creía regido por sus propias reglas arbitrarias e incuestionables. Valeria Morales, a sus 28 años, había dedicado toda su vida a trabajar en talleres pequeños, soñando con la oportunidad de desplegar sus habilidades en un lugar tan prestigioso como este. Entró nerviosamente al despacho de Gerardo, con un currículum cuidadosamente preparado que representaba semanas de esfuerzo y esperanza. Su ropa de trabajo, impecable a pesar de su larga trayectoria, hablaba de su meticulosidad y respeto por la profesión. Había llegado 2 horas antes,
una medida preventiva para asegurar su puntualidad, y había ensayado su presentación frente al espejo hasta memorizar cada palabra, cada gesto, cada expresión. «Buenas tardes, señor Santander», dijo Valeria con una voz que, a pesar de su nerviosismo, emanaba un profundo respeto, extendiendo su currículum como una ofrenda. «Soy Valeria Morales. Vengo por la vacante de mecánico que publicaron». En su interior, una mezcla de esperanza y temor se agitaba, consciente del desafío que representaba irrumpir en un mundo tan arraigado en la tradición y el prejuicio. Gerardo, sin embargo, no hizo el menor intento de tomar el papel. En cambio, sus ojos se posaron en ella, recorriéndola de arriba a abajo con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos, una sonrisa de depredador que evaluaba a su presa. «¿Tú?», preguntó finalmente, su voz cargada de un desprecio que perforaba el aire. «¿Tú quieres trabajar como mecánico aquí?». La pregunta, más que una interrogante, era una declaración de incredulidad, un intento de despojar a Valeria de su dignidad antes siquiera de que pudiera defenderse. «Sí, señor, tengo 5 años de experiencia y...». Valeria intentó responder, pero Gerardo la interrumpió con una carcajada que resonó por toda la oficina. 5 años cambiando aceite en talleres de barrio. Eso es lo que llamas experiencia. La humillación era palpable, un ataque directo a su valía profesional y a su identidad. El calor subió a las mejillas de Valeria, pero con una fuerza interior sorprendente, mantuvo la compostura, su mirada fija en Gerardo, su determinación inquebrantable a pesar de la burla. «Señor, si pudiera revisar mi currículum, verá que...», intentó Nayara, pero Mauricio la interrumpió con un gesto despectivo. «No necesito revisar nada», espetó Mauricio, poniéndose de pie y rodeándola como un tiburón que acecha a su víctima. «¿Sabes cuánto cuesta el auto más barato que entra a este taller? $200,000. ¿Sabes cuánto vale tu experiencia? Nada». La declaración de Mauricio era una bofetada fría, un intento de reducir a Nayara a la insignificancia. Pero en el fondo Nayara sabía que su valor no se medía en el precio de los autos que reparaba, sino en la pasión, el conocimiento y la dedicación que ponía en cada tarea, sin importar cuán modesta fuera la máquina o el lugar donde trabajara. Su experiencia, aunque no validada por los estándares superficiales de Mauricio, era un tesoro de aprendizaje, de prueba y error, de desafíos superados, de innumerables horas dedicadas a comprender los intrincados secretos de los motores. En ese preciso instante, risas provenientes del área de trabajo irrumpieron en la tensa atmósfera de la oficina. 3 mecánicos, Patricio, Emiliano y Rodrigo, los más experimentados y arrogantes del taller, habían terminado su descanso y, atraídos por el espectáculo, observaban la escena a través del cristal. Se acercaron a la oficina, sus rostros distorsionados por la mofa. «¿Qué tenemos aquí, jefe?», preguntó Patricio con una sonrisa burlona. «¿Una nueva secretaria?». La pregunta, cargada de misoginia, buscaba denigrar a Nayara antes incluso de que pudiera hablar. «Mejor aún», Mauricio aplaudió sarcásticamente. «Esta señorita quiere ser mecánico». Las carcajadas de los 3 hombres llenaron la habitación, el sonido de su desprecio resonando en los oídos de Nayara. Emiliano se limpió las lágrimas de los ojos de tanto reír. «¿En serio? ¿Una mujer quiere ensuciarse las manos con motores de verdad?», se burló Rodrigo. «¿Segura que no confundiste este lugar con un salón de belleza?». Nayara apretó los puños, el fuego de la humillación quemándole por dentro. Aquellos comentarios, tan comunes en su vida profesional, le dolían más profundamente de lo habitual, quizás por la sistematización de la burla, la unión de fuerzas de aquellos hombres en su contra, una pared de prejuicios que se alzaba imponente ante ella. «Señores», Gerardo se dirigió a sus empleados con una sonrisa diabólica, un brillo malévolo en sus ojos que anticipaba el dolor ajeno. «Creo que deberíamos ser educados con nuestra visitante. Después de todo, ella tiene 5 años de experiencia». Los mecánicos intercambiaron miradas cómplices, reconociendo el tono que usaba su jefe cuando planeaba una humillación pública especialmente cruel, un ritual macabro que solían presenciar con morboso interés. «Valeria». Gerardo pronunció su nombre como si fuera una broma, un insulto, camuflado. «¿Por qué no nos demuestras tu experiencia? Ahí afuera tenemos un Porsche 911 con problemas en el motor. Lleva una semana aquí y nuestros simples mecánicos no han podido identificar la falla. Señor, yo estaría encantada de...». «Espera».
Gerardo levantó la mano teatralmente, saboreando el momento de su cruel propuesta. No he terminado. Si realmente puedes diagnosticar y reparar ese motor, te doy el trabajo. Pero no cualquier trabajo. Hizo una pausa dramática, observando a sus empleados para asegurarse de que estuvieran prestando atención, que fueran testigos de su grandiosidad y de la humillación que se avecinaba. Te doy mi trabajo. Te hago socia. El silencio que siguió fue ensordecedor. Los tres mecánicos se habían quedado boquiabiertos ante la magnitud de la apuesta. Una jugada arriesgada que superaba cualquier broma anterior de su jefe. Pero Gerardo continuó con una sonrisa sádica, disfrutando del suspense. Cuando falles miserablemente, como estoy seguro de que lo harás, no solo te vas de aquí, te comprometes a nunca más presentarte en ningún taller serio de esta ciudad. Firmarás un documento prometiendo que abandonarás para siempre cualquier pretensión de ser mecánico. La crueldad de la propuesta era brutal. Un intento de destruir no solo su carrera, sino también su espíritu. Patricio se acercó a Gerardo, visiblemente preocupado. Su voz un murmullo de cautela. «Jefe, ¿estás seguro? Ese Porsche es extremadamente complejo. Si por casualidad ella...» «No hay casualidades», rugió Gerardo, interrumpiéndolo con un tono que no admitía objeciones. «Una mujer que ha trabajado en talleres de barrio jamás va a poder resolver lo que ustedes, con años de experiencia en autos de lujo, no han podido». La sentencia de Gerardo era un eco de los prejuicios arraigados que habían sofocado los sueños de innumerables mujeres en esa industria. Valeria miró a los 4 hombres que la rodeaban. Podía ver el desprecio en sus ojos, la manera en que la habían juzgado antes de siquiera conocer sus habilidades, antes de darle una oportunidad justa. Durante 28 años, había soportado comentarios sobre cómo la mecánica no era lugar para mujeres, sobre cómo sus manos eran demasiado delicadas para el trabajo pesado, sobre cómo debería buscar empleos más apropiados para su género. Cada palabra era un puñal, cada mirada un recordatorio constante de las barreras invisibles pero implacables que se alzaban ante ella. «¿Y qué gano yo si acepto y fallo?», preguntó Valeria, sorprendiendo a todos con su calma inquebrantable, una serenidad que contrastaba con la hostilidad del ambiente. «Ganar», Gerardo se carcajeó. La idea de que ella pudiera siquiera concebir la victoria le parecía absurda, un chiste cruel. «No vas a ganar nada, vas a perder todo, pero si insistes en humillarte públicamente, adelante, será entretenido». En ese momento, algo se rompió dentro de Valeria. No era solo la injusticia de la situación, sino el peso acumulado de años de desprecio, de puertas cerradas, de oportunidades negadas, simplemente por ser mujer en una industria dominada por hombres. Había visto cómo mecánicos mediocres conseguían empleos que ella merecía más. Había escuchado infinitas veces que los clientes preferían que un hombre revisara sus autos. Una verdad incómoda que resonaba en cada rincón de su ser. «Acepto», dijo Valeria con una voz que sorprendió a todos por su firmeza inquebrantable. Una convicción que emanaba de lo más profundo de su ser. Gerardo parpadeó, completamente desprevenido por la respuesta. «¿En serio? ¿Completamente en serio?». Valeria lo miró directamente a los ojos, una chispa de desafío en su mirada. «Pero quiero que el acuerdo sea por escrito y quiero que todos los mecánicos del taller estén presentes cuando trabaje en el motor». Gerardo sonrió, una sonrisa de satisfacción que no presagiaba nada bueno. «Perfecto. Esto va a ser aún más divertido de lo que pensé. Vamos a hacer un espectáculo completo». Mientras Gerardo llamaba a todos los empleados del taller para que fueran testigos de lo que él consideraba sería la humillación más épica de su carrera, Valeria se dirigió silenciosamente hacia el Porsche negro que la esperaba en el centro del taller. No sabía que en los próximos 30 minutos su vida cambiaría para siempre y que la arrogancia de Gerardo Santander estaba a punto de recibir la lección más devastadora de su existencia. El escenario estaba listo para un duelo de voluntades y habilidades. Un enfrentamiento que redefiniría no solo su destino, sino también el de todos los presentes. El taller de Gerardo se había transformado en un circo romano moderno, una arena donde la palabra había corrido rápidamente entre todos los empleados sobre la apuesta más ridícula en la historia del negocio. Una mujer desconocida contra el motor más complejo que había llegado al taller en meses, una contienda desigual que prometía un espectáculo de proporciones épicas. En menos de 10 minutos, más de
20 personas se habían congregado alrededor del Porsche 911 negro, formando un círculo como espectadores sedientos de sangre, esperando ver a los gladiadores luchar, la curiosidad morbosa brillando en sus ojos. Gerardo había mandado traer sillas plegables desde la oficina administrativa, convirtiéndolo oficialmente en un evento, una exhibición pública de su poder y su crueldad. Se había posicionado estratégicamente en el centro, con los brazos cruzados y una sonrisa que no podía ocultar su anticipación sádica, como un director de orquesta que aguarda el inicio de su sinfonía más perversa. A su lado, Patricio, Emiliano y Rodrigo susurraban entre ellos haciendo apuestas sobre cuánto tiempo tardaría Valeria en admitir su derrota, el aire cargado de una toxicidad que se palpaba en cada rincón. «Damas y caballeros», exclamó Gerardo con voz teatral, como si fuera el maestro de ceremonias de un espectáculo macabro. «Bienvenidos al evento del año. En esta esquina tenemos a Valeria Morales, quien afirma tener 5 años de experiencia cambiando aceite en talleres de barrio». Las risas resonaron por todo el taller, una cacofonía de burla que intentaba silenciar la voz interior de Valeria. Algunos empleados sacaron sus teléfonos celulares, claramente planeando grabar lo que consideraban sería un momento viral para sus redes sociales, un testimonio de la humillación ajena que les serviría de entretenimiento. Y en esta esquina, Gerardo pateó suavemente la llanta del Porsche, un gesto despectivo. «Tenemos a un motor alemán de precisión que ha derrotado a mis 3 mejores mecánicos durante una semana completa. Un motor que vale más que todo lo que nuestra contendiente ha ganado en su vida entera». Valeria se acercó lentamente al vehículo, ignorando completamente el circo que se había formado a su alrededor, su concentración inquebrantable. Sus ojos estaban fijos en el Porsche, estudiando cada detalle visible, la forma en que estaba posicionado, las marcas en el piso, que indicaban dónde había estado exactamente durante la semana, las herramientas esparcidas que revelaban los intentos previos de reparación. «¿Necesitas que alguien te explique cómo abrir el cofre?», se burló Emiliano, provocando otra ronda de carcajadas. «¿O sabes usar las herramientas básicas?». Valeria no respondió. Su silencio era una declaración de intenciones. En lugar de eso, caminó lentamente alrededor del auto. Sus manos aún no tocaban nada, pero sus ojos absorbían información como un escáner láser. Podía ver las huellas de dedos en ciertas partes del motor, las marcas de herramientas en tornillos específicos, los cables que habían sido desconectados y reconectados múltiples veces. «Miren eso», Rodrigo señaló con desdén. «Ni siquiera sabe por dónde empezar. Está dando vueltas como un perro perdido. Tal vez está esperando que aparezca algún hombre para que le diga qué hacer», añadió un mecánico joven desde la multitud, generando más risas crueles, el ambiente cargado de misoginia y desprecio. Gerardo saboreaba cada segundo de la situación, su rostro iluminado por una satisfacción sádica. Durante 20 años, construyendo su imperio automotriz, nunca había tenido una oportunidad tan perfecta para demostrar públicamente por qué las mujeres no pertenecían a su mundo. Esta humillación sería legendaria, algo de lo que se hablaría en todos los talleres de la ciudad durante años, un relato que se contaría y se recontaría para reafirmar la superioridad masculina en el ámbito de la mecánica. «Valeria», gritó Gerardo por encima del ruido de las conversaciones, con una voz que buscaba imponerse sobre el murmullo de la multitud. «Tienes 1 hora. Después de eso firmas el documento y te largas para siempre». La amenaza era explícita. El tiempo corría, y el destino de Valeria pendía de un hilo, sujeto a la cruel voluntad de Gerardo y la complejidad de aquel motor. Finalmente, Valeria habló, pero su voz era tan baja que solo los más cercanos pudieron escucharla. Un murmullo que se abría paso entre la mofa y el desdén. «Puedo ver el historial de reparaciones que intentaron». «¿El historial?», Patricio se burló. «¿Para qué? ¿Para copiarnos, para no repetir los errores que obviamente cometieron?». Valeria respondió sin malicia, pero con una firmeza que sorprendió a varios presentes. Una seguridad que desarmó la burla. «Para no repetir los errores que obviamente cometieron». El comentario golpeó como una bofetada. Patricio se puso rojo de ira. «Errores. Nosotros. Somos profesionales certificados. Hemos trabajado en autos que tú ni siquiera puedes pronunciar. Entonces, será fácil para ustedes explicarme qué intentaron exactamente».
Valeria lo miró directamente a los ojos, sin intimidación, solo con una curiosidad profesional genuina que desarmaba cualquier intento de descalificación. La multitud se había quedado más silenciosa. Algo en la manera calmada y directa de Valeria había cambiado la energía del ambiente. Ya no parecía una víctima nerviosa, esperando ser devorada. Parecía una profesional haciendo preguntas técnicas legítimas. Emiliano intervino agresivamente, sintiéndose atacado por la calma y la perspicacia de Valeria. Revisamos el sistema de inyección completo. Cambiamos las bujías. Verificamos la presión de combustible. Diagnosticamos el sistema eléctrico con computadoras de última generación y los resultados. ¿Los resultados?, preguntó Valeria, comenzando finalmente a abrir el cofre del Porsche, sus movimientos deliberados y precisos. «Es que el motor enciende», Rodrigo respondió con frustración evidente, «pero pierde potencia. Después de 5 minutos se ahoga, vibra como loco y luego se apaga completamente». Valeria asintió como si esa información le dijera algo importante que los demás no habían captado. Una pieza clave en el rompecabezas que para ellos seguía siendo un misterio. Cuando el cofre se abrió completamente, reveló el corazón mecánico del vehículo. Un motor de 6 cilindros que era una obra de arte, de ingeniería alemana, pero que ahora yacía silencioso y rebelde. Un gigante dormido que esperaba ser despertado por las manos adecuadas. «Por Dios», gritó alguien desde la multitud. «Miren cómo lo mira, como si fuera la primera vez que ve un motor». La burla volvió a flotar en el aire, pero algo extraño estaba sucediendo. Mientras los demás se burlaban, algunos de los mecánicos más experimentados, aquellos con una verdadera pasión por la mecánica, habían comenzado a observar más cuidadosamente la manera en que Valeria estudiaba el motor. No era la mirada perdida de una novata. Era la evaluación sistemática de alguien que entendía lo que estaba viendo, cada detalle, cada anomalía, cada indicio de un problema. Valeria se inclinó sobre el motor y por primera vez desde que había entrado al taller, sonrió. Una sonrisa de reconocimiento, como si acabara de ver a un viejo amigo, un compañero en el complejo mundo de la ingeniería. «¿De qué te ríes?», Gerardo preguntó con suspicacia. Algo en esa sonrisa lo había puesto incómodo, aunque no podía explicar por qué. La seguridad en el rostro de Valeria, su conexión silenciosa con la máquina, desestabilizaba la narrativa que él había construido para sí mismo. «De nada importante», Valeria respondió, comenzando a remangarse las mangas de su camisa de trabajo con una calma que desquiciaba a Gerardo. «Solo que este motor me recuerda a algo». Su tono, carente de emoción, era como un desafío silencioso. «¿A qué?». «A los motores de cortadoras de césped en los que has trabajado», se burló Patricio, intentando recuperar el impulso de humillación que había comenzado a disiparse con la inexplicable serenidad de Valeria. Nayara no respondió inmediatamente. En lugar de eso, comenzó a tocar ciertas partes del motor, no al azar, sino siguiendo un patrón específico que ninguno de los presentes reconoció. Sus movimientos eran precisos, deliberados, como si estuviera realizando una inspección que había hecho miles de veces antes, una coreografía de conocimiento y experiencia que contrastaba brutalmente con la impaciencia de los mecánicos. «Interesante», murmuró Valeria, más para sí misma que para la audiencia que la observaba con una mezcla de perplejidad y creciente curiosidad. «Muy interesante». «¿Qué es interesante?», Gerardo exigió, su paciencia comenzando a agotarse. Este no era el espectáculo que había anticipado. Se suponía que Valeria debería estar llorando de frustración a estas alturas, no actuando como si supiera lo que estaba haciendo, como si tuviera el control de la situación. El patrón de desgaste en estas piezas. Valeria señaló hacia una sección específica del motor, su dedo trazando una línea invisible sobre la maquinaria. «No es consistente con el tipo de falla que ustedes describieron». Un silencio incómodo se extendió por el taller. Los mecánicos intercambiaron miradas confusas. Las palabras técnicas que Valeria estaba usando eran correctas, precisas, profesionales, un lenguaje que ellos mismos utilizaban pero que en su boca sonaba con una autoridad inesperada. Don Evaristo, el mecánico más veterano del taller con 65 años de experiencia, se acercó más al círculo, su interés genuino superando cualquier burla inicial. Había estado observando desde la distancia, inicialmente para entretenerse como todos los demás,
pero ahora con una genuina curiosidad técnica que se encendía ante el misterio que Valeria presentaba. ¿Qué tipo de patrón ves?, preguntó don Evaristo, su voz libre del tono burlón que habían usado los otros, un eco de respeto que resonó en el silencio. Valeria lo miró con respeto, reconociendo inmediatamente la voz de la experiencia real, la sabiduría que solo los años de trabajo duro podían otorgar. El desgaste sugiere que el problema no está en el sistema de inyección, como ustedes pensaron, está en la sincronización. ¡Imposible!, Emiliano protestó, su voz cargada de incredulidad y frustración. Verificamos la sincronización 3 veces. ¿Con qué método?, Valeria preguntó tranquilamente, su voz un hilo de seda que contrastaba con la vehemencia de Emiliano. Con el método estándar, Emiliano balbuceó, súbitamente menos seguro de sí mismo, su arrogancia desvaneciéndose ante la precisión de Valeria. El método estándar alemán para Porsche 911 de esta generación específica, o el método estándar genérico que usan para todos los autos. Valeria presionó suavemente, su pregunta cayendo como una bomba. Gerardo se dio cuenta de que Valeria no solo conocía terminología técnica, sino que conocía especificaciones técnicas específicas de marca y modelo. Eso era conocimiento que solo venía de años de experiencia especializada o de educación técnica seria, un tipo de sabiduría que trascendía las habilidades superficiales de sus propios mecánicos. ¿Cómo sabes sobre métodos específicos de Porsche?, don Evaristo preguntó, ahora completamente fascinado por la profundidad del conocimiento de Valeria. Nayara hizo una pausa como si estuviera decidiendo cuánto revelar, cuánto de su pasado quería exponer ante aquellas miradas escrutadoras. He trabajado con motores alemanes antes. ¿Dónde?, Gerardo exigió, su voz perdiendo el tono de diversión y adquiriendo uno de preocupación genuina. Un atisbo de temor comenzando a filtrarse en su habitual arrogancia. El rumbo del espectáculo se desviaba peligrosamente de su guión. En lugares donde la precisión importa más que las apariencias, Valeria respondió, comenzando a desconectar cables con movimientos que eran demasiado seguros, demasiado precisos para alguien que supuestamente solo había trabajado en talleres de barrio. La multitud se había quedado completamente silenciosa. El espectáculo que había comenzado como una humillación pública se estaba transformando en algo completamente diferente, algo que ninguno de los presentes había anticipado. Y Gerardo, por primera vez en toda la tarde, comenzó a sentir que tal vez había subestimado gravemente a la mujer que ahora trabajaba con confianza absoluta en el motor más caro de su taller. La imagen de Valeria, inclinada sobre el Porsche con una maestría innegable, se grababa a fuego en su mente. Una imagen que desafiaba todas sus preconcepciones y destruía la base de su ego. Los siguientes 20 minutos fueron los más tensos en la historia del taller de Gerardo Santander. Lo que había comenzado como un espectáculo de humillación pública se había transformado en algo completamente inesperado. Un silencio reverencial, mientras todos observaban a Valeria trabajar con una precisión que desafiaba toda lógica. Sus manos se movían por el motor como si fuera un instrumento que hubiera tocado 1000 veces antes, una danza de conocimiento y habilidad que hipnotizaba a los espectadores. No había vacilación, no había el tanteo típico de alguien que está adivinando. Cada movimiento era deliberado, calculado, profesional, una sinfonía de destreza que dejaba a todos boquiabiertos. Desconectó cables, en un orden específico que ninguno de los mecánicos presentes reconoció, pero que claramente seguía una metodología precisa, un sistema que superaba su propia comprensión. ¿Qué está haciendo exactamente?, susurró Emiliano a Patricio, su voz cargada de una ansiedad creciente que ya no podía disimular, la incredulidad tiñendo sus palabras. No tengo ni idea, Patricio respondió en voz baja, sus ojos fijos en las manos de Valeria. Ese orden de desconexión nunca lo había visto antes. Mauricio se había acercado más al auto, abandonando su posición de espectador arrogante. Algo en la manera sistemática en que Valeria trabajaba había despertado una alarma primitiva en su cerebro empresarial. Durante 20 años, dirigiendo el taller más prestigioso de la ciudad, había visto trabajar a cientos de mecánicos. Había reconocido inmediatamente los patrones de movimiento de los profesionales versus los aficionados, y lo que estaba viendo ahora no encajaba en ninguna de sus categorías preconcebidas. Nayara,
O mejor dicho, Valeria. Gerardo la interrumpió, tratando de mantener su voz calmada a pesar de la creciente inquietud que lo invadía. ¿Dónde dijiste que habías trabajado antes? Valeria no levantó la vista del motor. No lo dije, respondió simplemente, continuando con lo que parecía ser una inspección extremadamente detallada de cada componente interno, su concentración inquebrantable a pesar de la intrusión. Bueno, te lo estoy preguntando ahora, Gerardo insistió, su paciencia comenzando a agrietarse. El control que creía tener se desvanecía lentamente, porque esa técnica que estás usando no es algo que se aprende en cualquier lugar. Por primera vez que había comenzado a trabajar, Valeria hizo una pausa. Levantó la vista hacia Gerardo, y por un momento él pudo ver algo en sus ojos que no había notado antes. No era la mirada nerviosa de una empleada desesperada por trabajo. Era la mirada tranquila y evaluativa de alguien que sabía exactamente lo que estaba haciendo y estaba decidiendo cuánto revelar, cuánta verdad estaba dispuesta a compartir con aquellos que la habían subestimado. He trabajado en muchos lugares, respondió finalmente, regresando su atención al motor con una determinación renovada. Algunos más especializados que otros. ¿Qué tan especializados? Don Evaristo preguntó, acercándose aún más. Su experiencia de décadas le decía que estaba presenciando algo extraordinario, algo que trascendía su propia comprensión, pero no podía identificar exactamente qué. Valeria sonrió ligeramente, una sonrisa que llevaba años de historias no contadas, de desafíos superados en silencio, lo suficientemente especializados como para reconocer que este motor no tiene el problema que ustedes diagnosticaron. ¡Imposible!, Rodrigo protestó, aunque su voz sonaba menos convencida que antes. El escepticismo comenzaba a resquebrajarse. Hemos trabajado en este auto durante una semana. Sabemos exactamente cuál es el problema. ¿En serio?, Valeria preguntó sin sarcasmo, solo con curiosidad genuina, su tono desarmando cualquier intento de defensa. Entonces, explíquenme por qué aplicaron el protocolo de diagnóstico estándar a un motor que claramente ha sido modificado. El silencio que siguió fue ensordecedor, la pregunta de Valeria resonando en el taller como una verdad ineludible. Los tres mecánicos se miraron entre ellos con expresiones de confusión creciente, sus rostros reflejando la magnitud de su error. ¿Modificado?, Gerardo preguntó, sintiendo cómo su estómago comenzaba a tensarse, un nudo de ansiedad que se formaba en su interior. ¿Qué quieres decir con modificado? Valeria señaló hacia una sección específica del motor, sus movimientos precisos y educativos, como si estuviera dando una clase magistral a estudiantes perplejos. Este motor tiene modificaciones internas que no son visibles desde una inspección superficial. El sistema de inyección ha sido recalibrado para trabajar con especificaciones de minutos, rendimientos superiores a las de fábrica. Valeria explicó con una claridad asombrosa, desentrañando el misterio del motor. Eso es imposible, Patricio balbuceó, su voz apenas un susurro. Habríamos notado modificaciones tan significativas. ¿Habrían?, Valeria preguntó suavemente, su voz como una pluma que rozaba la arrogancia de Patricio. Revisaron el código de programación del SU, verificaron las especificaciones de presión contra los estándares modificados en lugar de los estándares de Minnesota fábrica. Consideraron que los síntomas que describieron son exactamente lo que sucede cuando aplicas protocolos estándar a un sistema que ha sido optimizado para rendimiento de competencia. Cada pregunta era como una puñalada al ego profesional de los mecánicos, un ataque directo a su supuesta pericia. Las palabras técnicas que Valeria estaba usando eran de un nivel de especialización que ninguno de ellos manejaba completamente, una jerga que trascendía su limitado conocimiento. ¿Cómo sabes? ¿Sobre modificaciones de EQ para competencia?, Don Evaristo preguntó, su voz ahora cargada de respeto genuino y una fascinación palpable, la admiración brillando en sus ojos. Valeria hizo otra pausa, más larga, esta vez, sopesando sus palabras. Podía sentir los ojos de 20 personas clavados en ella, esperando una respuesta que sabía cambiaría completamente la dinámica de toda la situación. Una revelación que alteraría el curso de los acontecimientos. Porque he trabajado en autos de 1900 competencia antes, admitió finalmente, su voz un murmullo que se abría paso entre el silencio expectante. ¿Qué tipo de competencia?, Gerardo exigió,
su voz ahora tensa con una ansiedad que no podía disimular, el temor de lo desconocido invadiéndolo. El tipo donde los errores cuestan carreras. Valeria respondió, regresando al motor con renovada concentración, sus manos moviéndose con una familiaridad que asombraba a todos, y donde la precisión no es opcional. La multitud había comenzado a murmurar entre sí. Las implicaciones de lo que Valeria estaba sugiriendo eran enormes. Los autos de competencia representaban el nivel más alto de la mecánica automotriz. Un mundo donde solo los técnicos más élite tenían acceso, un escalón al que pocos podían aspirar. ¿En qué categoría de competencia? Don Evaristo presionó, claramente fascinado por las posibilidades que se abrían ante él. Varias. Valeria respondió vagamente, pero luego, como si tomara una decisión importante, añadió, principalmente Fórmula y GT. El efecto de esas dos palabras fue como una bomba detonando en silencio, el sonido de la verdad resonando en el taller. Fórmula y GT representaban las categorías más prestigiosas y técnicamente demandantes del automovilismo mundial. Los mecánicos que trabajaban en esos niveles eran la élite absoluta de la profesión, los cirujanos de la velocidad. Gerardo sintió como si el suelo se moviera bajo sus pies. Su mundo de certezas se desmoronaba. Durante toda su carrera, había presumido de ser el mejor en su campo, pero nunca había trabajado ni cerca del nivel de competencia que Valeria acababa de mencionar. Un abismo de experiencia y conocimiento se abría ante él. ¿Estás diciendo que has trabajado en Fórmula 1? Patricio preguntó con incredulidad absoluta, su voz apenas un susurro de asombro. No dije Fórmula 1. Valeria corrigió calmadamente, su voz pausada y controlada. Dije Fórmula. Hay varias categorías de Fórmula. ¿Cuáles? Emiliano insistió, su arrogancia anterior completamente evaporada, reemplazada por una genuina curiosidad y un atisbo de miedo. Valeria finalmente levantó la vista del motor y miró directamente a la multitud que la rodeaba. Por primera vez desde que había entrado al taller, no había sumisión en su postura. Había la confianza tranquila de alguien que sabía exactamente cuál era su valor profesional, una convicción que emanaba de su ser. Fórmula 3, Fórmula 2, y sí, hizo una pausa deliberada, saboreando el impacto de sus palabras. También Fórmula 1. El silencio que siguió fue tan profundo que se podía escuchar el tic-tac del reloj de pared en la oficina de Gerardo, un sonido que amplificaba la tensión en el ambiente. Fórmula 1 era el Monte Everest de la mecánica automotriz. Era el nivel donde trabajaban los mejores ingenieros y técnicos del mundo, donde los presupuestos se medían en cientos de millones de dólares y donde cada milisegundo de ventaja podía determinar campeonatos mundiales, un universo de precisión y velocidad que pocos alcanzaban. Eso es imposible. Gerardo finalmente encontró su voz, aunque sonaba estrangulada, un hilo de sonido que apenas escapaba de su garganta. Si realmente hubieras trabajado en Fórmula 1, no estarías aquí buscando trabajo en mi taller. Era una observación lógica, y Valeria la había estado esperando. Sabía que esa pregunta llegaría eventualmente, y tenía que decidir cuánta verdad estaba dispuesta a revelar, cuántos detalles de su pasado compartiría con aquellos que la habían juzgado tan duramente. Tienes razón, admitió Valeria, su voz un susurro cargado de una tristeza apenas perceptible. Si todavía estuviera trabajando en Fórmula 1, no estaría aquí. ¿Qué pasó? Don Evaristo preguntó suavemente, su tono libre de juicio, solo lleno de curiosidad profesional genuina, una empatía que se abría paso entre la frialdad del ambiente. Valeria regresó al motor, pero esta vez sus movimientos tenían una cualidad diferente, una tristeza sutil en la manera en que tocaba los componentes, como si cada pieza le recordara algo doloroso, un pasado que la perseguía. La política, respondió simplemente, su voz un lamento silencioso. En los niveles más altos del automovilismo, a veces el talento no es suficiente si no tienes las conexiones correctas, o si no encajas en las expectativas de cierta gente sobre quién debería estar en esas posiciones. Las implicaciones de esa declaración golpearon a todos como un martillo. La industria automotriz, especialmente en sus niveles más élite, era notoriamente dominada por hombres. Las pocas mujeres que lograban penetrar esas barreras enfrentaban obstáculos adicionales que sus contrapartes masculinas nunca tenían que considerar. Una realidad brutal que Valeria conocía de primera mano. ¿Te sacaron por ser mujer?
Una voz desde la multitud preguntó, cargada de indignación, el eco de una injusticia resonando en el taller. No directamente. Valeria respondió, continuando su trabajo, sus manos, moviéndose con la precisión de un cirujano. Pero digamos que cuando los presupuestos se ajustan y hay que hacer recortes de personal, las razones para mantener o despedir a cierta gente pueden volverse muy creativas. Gerardo se dio cuenta de que había cometido un error monumental. No solo había subestimado a Valeria, había humillado públicamente a alguien cuyas credenciales profesionales eran superiores a las de cualquier persona en su taller, incluyéndolo a él mismo. ¿Qué equipos?, preguntó Gerardo con una voz que ya no tenía rastros de arrogancia, sino un atisbo de vergüenza y desesperación. McLaren Junior Development Program, después Williams como técnico asociado, finalmente Red Bull Racing durante 2 temporadas. Valeria enumeró sin dramatismo, como si estuviera recitando su currículum en una entrevista normal, los nombres de equipos de élite saliendo de sus labios con una naturalidad asombrosa. Los nombres cayeron como bombas, resonando en el taller. Esos no eran equipos menores o desconocidos. Eran algunos de los equipos más prestigiosos y exitosos en la historia de la Fórmula 1. El hecho de que Valeria hubiera trabajado en ellos la colocaba en una categoría de élite mundial que ninguna persona en ese taller había imaginado siquiera alcanzar. ¿Y ahora estás buscando trabajo aquí?, Rodrigo preguntó, su voz cargada de una mezcla de asombro y vergüenza por cómo la habían tratado. Ahora estoy tratando de reconstruir mi carrera desde cero. Valeria respondió con una honestidad brutal, su voz un lamento silencioso de la injusticia. Porque cuando sales de ese mundo, nadie más quiere contratarte. Los equipos de nivel medio piensan que eres demasiado cara o demasiado especializada. Los equipos locales piensan que eres arrogante o que no puedes adaptarte a presupuestos más pequeños. Y los dueños de talleres como yo piensan que eres una farsante. Gerardo añadió en voz baja, la realización de su error golpeándolo como una avalancha, la vergüenza, invadiéndolo. Exactamente, Valeria confirmó sin amargura, solo con la resignación de alguien que había vivido esa realidad durante meses, una verdad que la había marcado profundamente. En ese momento, algo cambió fundamentalmente en la atmósfera del taller. Lo que había comenzado como un espectáculo cruel se había transformado en algo completamente diferente. Una lección de humildad que ninguno de los presentes olvidaría jamás. Valeria, que había comenzado el día como una suplicante, desesperada por trabajo, ahora trabajaba en el motor con la confianza tranquila de alguien que sabía que estaba a punto de demostrar exactamente por qué había llegado a los niveles más altos de su profesión. El Porsche estaba a punto de rugir de una manera que ninguno de ellos había escuchado antes. Un sonido que anunciaba el cambio, la victoria de la perseverancia sobre el prejuicio. Y la humillación de Gerardo Santander apenas estaba comenzando. Un castigo que se gestaba en el silencio, expectante del taller. El silencio en el taller había adquirido una cualidad casi religiosa, una reverencia impuesta por la maestría de Valeria. 20 personas permanecían inmóviles, observando cada movimiento de Valeria con una mezcla de fascinación y terror reverencial, sus ojos fijos en las manos de la experta. La revelación de su experiencia en Fórmula 1 había transformado completamente la dinámica del lugar. Ya no era una mujer desesperada suplicando por trabajo, era una leyenda viviente, trabajando en un motor que había derrotado a los mejores mecánicos locales, un ser extraordinario en un mundo ordinario. Gerardo se había quedado paralizado a 3 metros del Porsche, sintiendo cómo su mundo de certeza se desmoronaba pieza por pieza. Durante 20 años había construido su identidad profesional sobre la creencia de que dirigía el taller más prestigioso de la ciudad con los mejores mecánicos disponibles, pero ahora se daba cuenta de que había estado operando en las ligas menores mientras humillaba a alguien que había trabajado en la NFL de la mecánica automotriz. Sus manos temblaban ligeramente mientras procesaba las implicaciones. McLaren, Williams, Red Bull Racing. Esos nombres resonaban en su cabeza como campanas funerarias tocando por su arrogancia. Había visto esos equipos por televisión durante años. Había soñado secretamente con algún día tener una conexión, por remota que fuera, con ese mundo glamoroso y técnicamente supremo. Y ahora descubría que la mujer quien había humillado públicamente había sido parte integral de esa élite mundial.
¿Cuánto tiempo trabajaste en Red Bull? Don Evaristo preguntó con una voz que ya no intentaba ocultar su admiración absoluta, el respeto irradiando de su ser. Valeria continuó trabajando mientras respondía, sus manos moviéndose con la precisión de un cirujano cardiovascular. 2 temporadas completas, 2019 y 2020. Trabajé directamente con el equipo de Max Verstappen durante su ascenso al campeonato. El nombre de Verstappen cayó como un rayo. Incluso las personas que sabían poco sobre Fórmula 1 reconocían ese nombre. Era uno de los pilotos más exitosos y reconocidos del mundo. Un campeón mundial cuyo auto había sido mantenido en parte por las manos de la mujer, que ahora estaba inclinada sobre un Porsche en un taller de ciudad. «Dios mío», susurró alguien desde la multitud. «Trabajaste con Verstappen con su auto». Valeria corrigió modestamente. «Yo era parte del equipo técnico que se aseguraba de que el motor funcionara perfectamente cada domingo de carrera. Cuando tu trabajo afecta directamente las posibilidades de ganar un campeonato mundial, aprendes a no cometer errores», sentenció Valeria, la voz cargada de la sabiduría de la experiencia. Patricio, Emiliano y Rodrigo se habían quedado completamente mudos. La magnitud de su error al subestimar a Valeria era tan grande que sus cerebros luchaban por procesarlo. La vergüenza los invadía. Habían pasado la última semana presumiendo, entre sí, sobre sus habilidades técnicas, sobre su experiencia con autos caros, sobre su superioridad profesional. Pero comparado con mantener funcionando un auto de Fórmula 1 que compite a 300 km por hora frente a millones de espectadores mundiales, su experiencia parecía tan relevante como la de estudiantes de primer año, una insignificancia que los hacía sentir pequeños e incompetentes. «¿Por qué no lo dijiste desde el principio?», Gerardo preguntó, su voz quebrada con una mezcla de vergüenza y desesperación, el arrepentimiento palpable en cada sílaba. Valeria levantó la vista del motor por un momento y por primera vez Gerardo pudo ver una tristeza profunda en sus ojos, un dolor que se extendía más allá de la humillación del momento. «¿Para qué? ¿Para que pensaras que estaba mintiendo? ¿Para que me dijeras que alguien con mi experiencia jamás estaría buscando trabajo en un lugar como este?» La lógica era aplastante, una verdad ineludible que golpeó a Gerardo con 1900 fuerza. Se dio cuenta de que si Valeria hubiera llegado anunciando su experiencia en Fórmula 1, él habría asumido automáticamente que era una mentirosa patológica o una fantasiosa, una trampa de su propia creación. La ironía era brutal. La única manera de que él creyera en sus credenciales era viéndola demostrarlas en acción, una lección de humildad que se grabaría a fuego en su memoria. Además, Valeria continuó, regresando al motor con renovada concentración. «He aprendido que en esta industria, especialmente para las mujeres, las credenciales en papel no importan tanto como lo que puedes demostrar con tus manos». Sus palabras resonaron con una verdad dolorosa. La gente siempre encuentra maneras de explicar por qué una mujer no merece estar donde está, sin importar cuán calificada sea. Esas palabras golpearon a Gerardo como puñetazos al estómago. Recordó docenas de comentarios que había hecho a lo largo de los años sobre mujeres en la industria automotriz, sobre cómo, naturalmente, no tenían la fuerza o la intuición mecánica de los hombres. Cada uno de esos comentarios ahora se sentía como evidencia de su propia ignorancia, de su profunda misoginia. «¿Qué pasó realmente en Red Bull?», don Evaristo preguntó suavemente, claramente captando que había una historia más profunda detrás de la salida de Valeria del mundo de la Fórmula 1, una herida oculta que necesitaba ser revelada. Valeria hizo una pausa más larga esta vez, sus manos deteniéndose sobre una parte específica del motor, como si buscara la fuerza para contar su verdad. Cuando habló, su voz tenía una cualidad diferente, como si estuviera contando una historia que había tratado de enterrar durante meses, un peso que se liberaba de su alma. «Hubo un incidente durante la temporada 2020, comenzó lentamente. Un error de diagnóstico que costó puntos importantes en el campeonato. La tensión en el taller se intensificó. Todos entendían las implicaciones. En la Fórmula 1, donde los márgenes de 1900 victorias se miden en décimas de segundo y los campeonatos se deciden por puntos individuales, un error mecánico podía costar millones de dólares y arruinar carreras enteras. Una verdad brutal que ponía en perspectiva la magnitud de su error. «¿Fue tu culpa?», alguien preguntó desde la multitud con una voz cargada de nerviosismo. «No», Valeria respondió firmemente, su voz un eco de convicción.
La investigación posterior demostró que había sido un defecto de fabricación en una pieza nueva que había pasado todos los controles de calidad. El alivio se extendió por el taller. Pero para cuando se aclaró la situación, yo ya había sido señalada como la responsable. ¿Por qué tú específicamente?, Gerardo preguntó, aunque una parte siniestra de su mente ya sospechaba la respuesta. Porque era la única mujer en el equipo técnico principal. Valeria respondió sin amargura, solo con la resignación de alguien que había vivido esa realidad una y otra vez. Cuando algo salía mal y necesitaban a alguien a quien culpar, era más fácil señalar a la persona que ya destacaba por ser diferente. Eso es injusto, murmuró don Evaristo, claramente indignado, la empatía brillando en sus ojos. Eso es la industria, Valeria corrigió. No solo en la Fórmula 1, sino en todos lados. Cuando eres mujer en un campo dominado por hombres, tienes que ser 2 veces mejor para obtener la mitad del reconocimiento. Y cuando algo sale mal, eres la primera sospechosa, sin importar la evidencia. Gerardo sintió náuseas. La descripción de Valeria sobre la discriminación sistemática resonaba dolorosamente con sus propias actitudes y comportamientos. Recordó innumerables ocasiones en las que había asumido automáticamente que las mujeres eran menos competentes, en las que había atribuido sus éxitos a suerte o ayuda masculina, en las que había hecho comentarios inocentes que ahora reconocía como profundamente prejuiciosos. Su ego se desmoronaba ante la verdad ineludible. ¿Y después de Red Bull?, preguntó Patricio, su voz ahora completamente desprovista de la arrogancia anterior. Solo un hilo de curiosidad y un atisbo de vergüenza. Después de Red Bull, descubrí que la reputación te sigue a todas partes. Valeria respondió, comenzando a reconectar cables en el motor con una secuencia que claramente seguía protocolos específicos de alta precisión, sus manos expertas moviéndose con fluidez. Incluso después de que se demostró mi inocencia, la historia que circuló en la industria fue diferente. Los rumores se extienden más rápido que las correcciones. ¿Nadie te defendió?, Emiliano preguntó, genuinamente horrorizado por las implicaciones de su historia. Algunos lo hicieron, pero discretamente, Valeria admitió, su voz un murmullo de resignación. En un mundo donde los contratos valen millones y las relaciones profesionales lo son todo, no muchas personas están dispuestas a arriesgar sus propias carreras defendiendo a alguien que ya ha sido marcado como problemático. La brutal honestidad de esa declaración dejó a todos en silencio. Era una ventana hacia un mundo que la mayoría de ellos nunca había considerado. Las políticas de alto nivel, donde el talento individual podía ser destruido por dinámicas de poder que no tenían nada que ver con competencia técnica. ¿Cuánto tiempo llevas sin trabajar en tu nivel real?, don Evaristo preguntó, su voz cargada de respeto y compasión, la empatía brillando en sus ojos. 8 meses, Valeria respondió. 8 meses. Aplicando a equipos menores, a talleres locales, a cualquier lugar que me diera una oportunidad de demostrar que todavía podía hacer el trabajo. ¿Y todos te rechazaron?, Gerardo preguntó, aunque ya conocía la respuesta, la amarga verdad golpeándolo con fuerza. La mayoría ni siquiera me respondió, Valeria confirmó. Los que sí lo hicieron generalmente dijeron que estaba sobrecalificada, o que mi experiencia no sería aplicable a sus operaciones más simples. Gerardo se dio cuenta de que él mismo había estado a punto de usar exactamente esas excusas. Si Valeria hubiera mencionado su experiencia en Fórmula 1 desde el principio, probablemente la habría descartado inmediatamente como alguien demasiado complicada o cara para su operación. Una ironía cruel. Pero la verdad, Valeria continuó, ahora trabajando en lo que parecía ser los ajustes finales del motor, sus manos moviéndose con la confianza de la maestría, es que la mecánica es mecánica. Los principios fundamentales son los mismos, ya sea en un auto de Fórmula 1 o en un Porsche de calle. La diferencia está en el nivel de precisión requerido y en las consecuencias de los errores. Mientras hablaba, sus manos continuaron moviéndose con una confianza que ahora todos podían reconocer como la maestría de alguien que había trabajado en los niveles más altos posibles de la profesión. Cada movimiento era económico, preciso, sin desperdicio de tiempo o energía, una danza de habilidad que dejaba a todos boquiabiertos. ¿Qué encontraste exactamente en el motor?, don Evaristo preguntó, claramente fascinado por el proceso técnico. Exactamente lo que sospeché desde el principio, Valeria respondió,
comenzando a cerrar el cofre, la solución a un problema complejo revelándose con una sencillez asombrosa. Este motor fue modificado para competencia por alguien que sabía lo que estaba haciendo, pero los diagnósticos se hicieron usando protocolos estándar. Es como tratar de afinar un violín Stradivarius usando técnicas para violines de estudiante. La analogía era perfecta y todos la entendieron inmediatamente. El problema no había sido el motor, había sido la aproximación para diagnosticarlo, una verdad que los golpeó con la fuerza de una revelación. ¿Ya terminaste?, Gerardo preguntó, su voz cargada de una ansiedad que ya no podía disimular, la incertidumbre invadiéndolo. Casi, Valeria respondió, dirigiéndose hacia la cabina del conductor. Ahora viene la parte importante. Se sentó detrás del volante del 1900 Porsche, sus manos encontrando automáticamente la posición correcta, como si hubiera manejado autos de alto rendimiento miles de veces antes, lo cual, todos ahora se daban cuenta, probablemente había hecho durante sus pruebas en pista con equipos de Fórmula 1, una verdad que cambiaba completamente su percepción de ella. ¿Estás segura de que va a funcionar?, Patricio preguntó, su voz cargada de una mezcla de esperanza y terror, el futuro del taller pendiendo de un hilo. Valeria lo miró a través del parabrisas y sonrió. No era una sonrisa nerviosa o esperanzada. Era la sonrisa tranquila de un profesional que sabía exactamente lo que había hecho y cuáles serían los resultados. En Red Bull Racing, dijo calmadamente, no hay lugar para la incertidumbre. O sabes que algo va a funcionar o no lo haces. Puso su mano en la llave de encendido. Y yo sé que esto va a funcionar. El taller completo contuvo la respiración. 20 pares de ojos estaban fijos en el Porsche negro, esperando el momento que determinaría no solo el destino de Valeria, sino la humillación o vindicación de Gerardo Santander. Valeria giró la llave. Lo que sucedió a continuación congeló la sonrisa burlona en la cara de Gerardo para siempre, y cambió la vida de todos los presentes, de maneras que ninguno de ellos había imaginado posible. El motor no solo arrancó, rugió. El sonido que llenó el taller no era simplemente el ruido de un motor encendiendo, era una sinfonía mecánica perfecta, un rugido profundo y poderoso que resonó en las paredes de concreto como el grito de una bestia despertando después de un largo sueño. El Porsche 911 no solo había arrancado, había vuelto a la vida con una potencia y una armonía que ninguno de los presentes había escuchado jamás. El rugido era limpio, constante, perfecto. No había el tartamudeo errático que había caracterizado al motor durante la semana anterior. No había la vibración irregular que había frustrado a Patricio, Emiliano y Rodrigo durante días. Era el sonido de 6 cilindros alemanes trabajando en perfecta sincronización como una orquesta dirigida por un maestro consumado. Gerardo se había quedado completamente paralizado, su boca abierta en una expresión de shock absoluto que parecía haberse congelado en su rostro, la incredulidad invadiéndolo. Durante 20 años dirigiendo el taller más prestigioso de la ciudad, había escuchado miles de motores encender. Había desarrollado un oído entrenado que podía diagnosticar problemas simplemente por el sonido. Pero lo que estaba escuchando ahora era algo completamente diferente. Era la perfección mecánica hecha sonido. Sus piernas comenzaron a temblar. La realización de lo que acababa de presenciar lo golpeó como una avalancha emocional. Valeria Morales, la mujer a quien había humillado públicamente, a quien había tratado como si fuera menos que humana, acababa de resolver en 30 minutos lo que sus mejores mecánicos no habían podido en una semana completa. Los 20 espectadores permanecían inmóviles como estatuas de sal, observando un milagro moderno. El contraste entre sus expectativas y la realidad era tan dramático que sus cerebros luchaban por procesarlo. Habían llegado esperando ver a una mujer fracasar espectacularmente, y en lugar de eso, estaban presenciando una demostración de maestría técnica que superaba cualquier cosa que hubieran visto antes. La humillación de Gerardo, sin embargo, era silenciosa pero devastadora, un castigo más grande que cualquier palabra. Una verdad que se grababa a fuego en su alma. Don Evaristo fue el primero en reaccionar. Con 65 años de experiencia, había desarrollado un respeto profundo por la verdadera competencia técnica, sin importar de dónde viniera. Se acercó lentamente al Porsche, sus ojos brillando con una mezcla de admiración y asombro. «Dios mío», murmuró,
su voz apenas audible por encima del rugido perfecto del motor. En 40 años nunca había escuchado un Porsche sonar así de perfecto. Valeria permaneció sentada detrás del volante, sus manos aún en el volante, pero ahora su postura había cambiado completamente. Ya no era la mujer encogida que había entrado al taller buscando trabajo. Era una profesional de élite mundial que acababa de demostrar exactamente por qué había llegado a los niveles más altos de su industria. Presionó suavemente el acelerador y el motor respondió instantáneamente. El rugido se intensificó, pero mantuvo su calidad perfecta, sin ninguna de las irregularidades que habían plagado al vehículo durante días. Era como escuchar la diferencia entre un cantante amateur y Pavarotti interpretando la misma nota. ¿Cómo? Patricio finalmente encontró su voz, aunque sonaba estrangulada y débil. ¿Cómo es posible? Valeria apagó el motor y salió del auto con movimientos fluidos y profesionales. Cuando se dirigió hacia el grupo de espectadores petrificados, ya no había sumisión en su caminar. Había la confianza tranquila de alguien que sabía exactamente su valor y ya no tenía ninguna razón para ocultarlo. «Es posible», respondió calmadamente. «Cuando entiendes que cada motor tiene su propia personalidad, especialmente los que han sido modificados para competencia, ustedes estaban tratando de hablar con él en el idioma equivocado». Su voz tenía una autoridad nueva que nadie en el taller había escuchado antes. No era arrogancia, era la seguridad profesional de alguien que acababa de demostrar su competencia de manera irrefutable. «¿Qué hiciste exactamente?», Emiliano preguntó, su voz cargada de una humildad que habría sido impensable una hora antes. «Recalibré la sincronización para las especificaciones de competencia en lugar de las de fábrica», Valeria explicó como si estuviera dando una clase magistral. «Ajusté la mezcla de combustible para trabajar con las modificaciones internas y corregí 3 errores de diagnóstico que habían creado problemas secundarios. Cada palabra técnica era como una apuñalada al ego de los 3 mecánicos. Se daban cuenta de que no solo habían fallado en resolver el problema, sus intentos de reparación habían empeorado la situación. «Errores de diagnóstico», Rodrigo preguntó con una voz apenas audible. «Cuando aplicaron protocolos estándar a un motor modificado, crearon desajustes en cadena», Valeria explicó pacientemente. «Cada corrección que hicieron basada en diagnósticos incorrectos causó nuevos problemas. Es como tratar de afinar un piano después de cambiar las cuerdas sin ajustar la tensión». La analogía era devastadoramente clara. No solo habían fallado en resolver el problema original, habían creado problemas adicionales con cada intento de reparación. Gerardo sintió como si el mundo se estuviera desmoronando a su alrededor. Durante 20 años había construido su reputación sobre la creencia de que dirigía el mejor equipo técnico de la ciudad. Había presumido ante clientes y competidores sobre la superioridad de sus mecánicos. Había usado esa supuesta superioridad técnica para justificar sus precios premium y su actitud arrogante. Pero ahora se enfrentaba a la realización brutal de que una mujer a quien había tratado como inferior había demostrado ser infinitamente más competente que cualquier persona en su nómina, incluyéndolo a él mismo. «Gerardo», don Evaristo se acercó a su jefe, su voz cargada de una seriedad que el hombre mayor raramente mostraba. «¿Te das cuenta de lo que acabamos de presenciar?». Gerardo no pudo responder. Su garganta se había cerrado por la emoción, una mezcla tóxica de vergüenza, terror y la abrumadora realización de que había cometido el error más costoso de su carrera profesional. «Acabamos de ver a alguien que trabajó con Max Verstappen resolver en media hora lo que nosotros no pudimos en una semana». Don Evaristo continuó, su voz ganando intensidad, su mirada fija en Gerardo. «Y en lugar de reconocer su talento, la humillamos públicamente». Las palabras del veterano mecánico cortaron el aire como cuchillos. Cada persona presente se dio cuenta de que habían sido testigos no solo de una demostración técnica extraordinaria, sino de una injusticia masiva que acababa de ser corregida de la manera más espectacular posible. La multitud comenzó a murmurar entre sí, procesando las implicaciones de lo que habían visto. Algunos parecían avergonzados de haber participado en la humillación inicial de Valeria. Otros estaban claramente fascinados por haber presenciado una demostración de competencia de nivel mundial. Pero todos entendían que habían sido parte de algo extraordinario. ¿Y ahora qué?, alguien preguntó desde la multitud. La pregunta se dirigió hacia Gerardo, pero él parecía incapaz de responder.
Su mundo de certezas había sido destruido tan completamente que no podía siquiera formar palabras coherentes. Valeria se dirigió hacia él, y por primera vez desde que había entrado al taller, Gerardo pudo ver realmente quién era. No era la mujer desesperada que había imaginado. Era una profesional de élite mundial que había sido forzada por circunstancias injustas a buscar oportunidades muy por debajo de su nivel de competencia. Señor Santander, Valeria dijo con una voz que era profesional pero firme. Creo que tenemos un acuerdo que discutir. La mención del acuerdo golpeó a Gerardo como un rayo. En su arrogancia, había prometido darle sociedad completa del taller si ella lograba reparar el motor. Había hecho esa promesa con la certeza absoluta de que era imposible que ella tuviera éxito, pero ahora se enfrentaba a la realización aterradora de que tendría que cumplir su palabra, su taller, su reputación, su imperio cuidadosamente construido durante 2 décadas. Todo estaba a punto de cambiar para siempre por una apuesta arrogante que había hecho para humillar a una mujer que resultó ser infinitamente más talentosa que él. El acuerdo, Gerardo finalmente encontró su voz, aunque sonaba rota y débil, era que si lograbas reparar el motor, te harías socia. Valeria confirmó sin emoción, simplemente estableciendo hechos. Y el motor no solo está reparado, ahora funciona mejor de lo que funcionaba cuando llegó aquí. Era verdad y todos lo sabían. El rugido que habían escuchado no era simplemente el sonido de un motor funcionando, era el sonido de un motor optimizado trabajando en su máximo potencial. Gerardo miró alrededor del taller, tomando nota de las expresiones en los rostros de sus empleados. Podía haber respeto genuino dirigido hacia Valeria, pero también podía haber cuestionamiento dirigido hacia él. Se daba cuenta de que su autoridad, basada durante años en la creencia de su superioridad técnica, había sido fundamentalmente desafiada. ¿Y si no cumplo el acuerdo?, preguntó débilmente, aunque ya conocía la respuesta. Entonces, Valeria respondió calmadamente, además de demostrar que no tienes honor profesional, también tendrás que explicar a todos los presentes por qué tu palabra no vale nada. La habitación se llenó de un silencio tenso. 20 testigos habían escuchado el acuerdo original. 20 personas habían visto a Valeria cumplir su parte de manera espectacular. La presión social y profesional para que Gerardo cumpliera su promesa era abrumadora. Pero más que la presión social, Gerardo se enfrentaba a una realización personal devastadora. Había pasado 20 años creyendo que era el mejor en su campo, solo para descubrir que había estado operando en un nivel fundamentalmente inferior al de la mujer que acababa de humillar. La pregunta ahora no era solo si cumpliría su promesa. La pregunta era si su ego podría sobrevivir a la verdad de lo que acababa de aprender sobre sí mismo. El silencio en el taller se había vuelto tan denso que parecía tener peso físico. Gerardo permanecía inmóvil, procesando no solo las palabras de Valeria, sino la magnitud completa de lo que significaba cumplir su promesa. Durante 20 años había construido su identidad completa alrededor de ser el dueño indiscutible del taller más prestigioso de la ciudad. La idea de compartir esa propiedad, especialmente con alguien a quien había subestimado tan grotescamente, era como contemplar la muerte de todo lo que creía ser. Sus ojos se movieron lentamente por el taller, tomando nota de cada detalle como si los viera por primera vez. Las herramientas de última tecnología que había comprado para impresionar a clientes, los autos de lujo que representaban su estatus en la comunidad empresarial, los empleados que lo habían visto como una autoridad incuestionable durante años. Todo eso estaba a punto de cambiar para siempre por una decisión arrogante que había tomado para humillar a una mujer que resultó ser infinitamente más competente que él. Gerardo. Don Evaristo se acercó a su jefe, colocando una mano paternal en su hombro. Sé lo que estás pensando. Sé que esto no es lo que esperabas cuando hiciste esa apuesta. Gerardo miró al veterano mecánico, el único empleado en el taller que había estado con él desde los primeros días del negocio. En los ojos de don Evaristo podía ver décadas de lealtad, pero también algo nuevo. Decepción profunda en las decisiones que había tomado esa tarde. Pero tienes que entender algo. Don Evaristo continuó, su voz baja pero firme. Lo que acabamos de presenciar no fue solo una reparación mecánica, fue una lección de humildad que todos nosotros necesitábamos aprender. ¿Una lección? Gerardo finalmente encontró su voz, aunque sonaba quebrada. Una lección que me va a
costar mi negocio. Una lección que podría salvarlo. Don Evaristo corrigió suavemente. Gerardo, en todos los años que llevo trabajando aquí, nunca había visto una demostración de competencia técnica como la que acabamos de presenciar. Si tienes a alguien con el nivel de Valeria como socia, este taller podría convertirse en algo que ni siquiera habíamos imaginado. Las palabras del veterano resonaron en la mente de Gerardo, pero chocaron contra décadas de ego y control absoluto. La idea de compartir autoridad con alguien más, especialmente con alguien que había demostrado ser superior a él técnicamente, era aterradora a un nivel visceral. Además, añadió una voz desde la multitud, todos escuchamos el acuerdo. Todos vimos que ella cumplió su parte. Gerardo se volteó hacia el empleado que había hablado, un mecánico joven llamado Carlos, que llevaba 3 años trabajando en el taller. En su rostro podía ver algo que nunca había visto antes. Cuestionamiento abierto de su autoridad. ¿Qué estás insinuando, Carlos? Gerardo preguntó, su voz adquiriendo un filo defensivo. No estoy insinuando nada, Carlos respondió con una valentía que sorprendió a todos, incluyéndolo a él mismo. Estoy diciendo directamente que si no cumples tu palabra después de lo que acabamos de ver, va a ser muy difícil respetarte como jefe. Las palabras golpearon a Gerardo como una bofetada física. Durante años había operado bajo la asunción de que el respeto de sus empleados estaba asegurado por su posición de poder, pero ahora se daba cuenta de que ese respeto había estado basado en una percepción de competencia técnica que acababa de ser brutalmente desafiada. Carlos tiene razón, intervino otro empleado. Todos vimos lo que pasó aquí. Si tu palabra no significa nada cuando pierdes una apuesta, ¿cómo podemos confiar en tus promesas sobre aumentos de sueldo, promociones o cualquier otra cosa? Gerardo sintió como si el suelo se estuviera moviendo bajo sus pies. Sus empleados, que durante años habían sido sumisamente obedientes, ahora lo estaban confrontando abiertamente. La autoridad que había dado por sentada durante décadas se estaba evaporando frente a sus ojos. Patricio, Emiliano y Rodrigo permanecían silenciosos, pero sus expresiones hablaban volúmenes. La vergüenza de haber sido superados tan completamente por alguien a quien habían subestimado era evidente en sus rostros. Pero más que vergüenza, había una nueva comprensión. Habían estado operando en un nivel técnico inferior al que habían creído durante años.